Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El voluntariado del Banco Central, que es, la verdad, un esfuerzo comunitario que hacen los empleados del banco, sus aportes, y hacen obras sociales muy importantes. Ese voluntariado, que ya tiene realmente todo un historial de trabajo, de servicio, se comprometió a entregarle una vivienda a una atleta que en los Juegos Centroamericanos había ganado 2 medallas en halterofilia, es decir, en levantamiento de pesas. Esa joven se llama Crismeri Santana y el banco se ofreció, ese voluntariado, mejor dicho, del banco, se ofreció la vivienda para esa joven, porque su familia realmente estaba viviendo en condiciones muy inhabitables, muy deplorables. Y ese voluntariado del banco pues le entregó su vivienda y la joven está realmente feliz. Ella fue ganadora de esas 2 medallas en Barranquilla, Colombia, y entonces yo creo que eso es un gesto muy humano, muy comunitario, muy responsable de la institución que se llama Banco Central de la República Dominicana, en construirle esa vivienda en San Pedro de Macorís a Crismeri Santana, ganadora de 2 medallas de oro en halterofilia. Realmente es loable eso. Bueno, entonces, además de eso, también el Banco Central tiene otra actividad que está relacionada ya, diríamos, con un historial que tiene de celebrar la Semana Económica. Es una semana pedagógica del Banco Central, en contacto con jóvenes, principalmente de colegios y universidades, para explicarles lo que es la economía y esos términos que se usan en economía también y que tienen tanta influencia en la ciudadanía, porque de la economía es que dependemos todos sus actuantes o nosotros los pobladores de este país, y el intercambio extranjero con la República Dominicana, pues somos los principales actores de la economía nacional. Y entonces el manejo económico es muy especializado. Y es bueno que la juventud, los jóvenes, se vayan concienciando de lo que son los términos de la economía, lo que significan esos parámetros con los que se mide el desarrollo, el desempeño económico del país y hacia dónde podemos llegar si mejoramos esos parámetros y a dónde podemos terminar si también se nos deterioran. Y eso es muy pedagógico por parte del Banco Central, que propicia esa semana, lo que se llama la Semana Económica. Esta es la 6ª Semana Económica y Financiera y comienza el lunes 25 de marzo. Del lunes 25 al 29 de marzo. Ahí es que está la semana. Esto es con la colaboración de Child and Youth Finance International. O sea, eso parece que es una organización internacional de jóvenes que ayuda de niños y jóvenes, para proyectar la divulgación en materia de educación económica y financiera. Saludamos también ese esfuerzo comunitario del Banco Central, que cada día formamos entonces mejores ciudadanos más conscientes
de lo que es la economía, no solo como ciencia, sino las actividades económicas y cómo influyen en el desarrollo humano, el desarrollo del país. Excelente gestión del Banco Central, dos buenas acciones comunitarias que el banco, dentro de todo ese programa amplio que tiene, realmente le distingue. Bueno, hay unas declaraciones y yo no sé, el país, desde luego, del debate, de esas confrontaciones sale luz, porque, como se dice, o se ha dicho siempre, pero llaman la atención. Me llamó la atención una nota, un hombre muy prudente, que yo no sé cómo tan temprano, vamos a decir así, se lanza a una aventura de apoyar una reelección sin él ser político activo de ningún partido. Y además, nunca ha sido un político activo. Por lo menos, un político partidista. No se le ha conocido, yo no le he conocido militancia partidista a Campos de Moya. Campos de Moya siempre ha sido un empresario que ha estado ligado al empresariado mayor del país. Pero definirse como tan rápido en un proyecto de reelección que no está en discusión la reelección, lo que está en discusión es la reforma. Si es ético, si es realmente oportuno usted abrir una etapa de incertidumbre o de tensión al país con una reforma que no viene a beneficiar al país, sino solamente al imperante de turno, que en este caso sería el presidente Medina, que optaría por una reelección realmente en contra incluso de lo que ha determinado su propio partido. Esto es como que choca eso. Pero como la hermana del señor presidente de la República había adelantado que ella contactó 4 empresarios y que esos empresarios le manifestaron que ellos están interesados en la reelección del presidente Medina y que ellos le interesa la reelección porque han ganado demasiado dinero, se le han incrementado su riqueza en 1000 por 1000. Entonces, ahí como que queda evidenciado que este señor Campos de Moya fue uno de los contactados por Santa Lucía o por la señora Lucía Medina. Lo rápido que sea, señor, este es un país que aquí no se puede hacer nada, porque es que te delatan. Ella quiso esconder esos 4 nombres, pero tan rápidamente, al hacer Campos de Moya estas declaraciones, pues no hay duda que él fue uno de los contactados por ella. Ahora, si él es uno de los beneficiados 1000 por 1000 o el grupo empresarial al que él pertenece, señores, es entendible. Si uno ve Catalina, es un muelle que le han regalado a ese grupo. A ese grupo empresarial le han regalado la mitad más de muelle. Entonces así cualquiera dice que apoya la reelección. Pero señores, ni el presidente ha dicho que va a la reelección. Es para que se vea por dónde que andan las cosas. Realmente que son posiciones y discusiones y una retórica como que, no sé, como para turbar la gente o para congraciarse y ya la gente como que ha perdido, o es que hay gente, mejor dicho, no la gente, sino hay gente que ha perdido el norte, que ha perdido la prudencia, la decencia política, porque, señores, para un empresario como Campos de Moya, decir eso, que ni siquiera en el partido se atreven a decir esa cosa, es el partido que es el que tiene que promover ese tipo de cosas, que aprobó 15 decisiones o le llamaron candados para que no se aspirase a eso, porque es realmente es una inconsecuencia y
una verdadera indecencia política, prácticamente, volver a reformar la Constitución, cuando un empresario debió por lo menos o abstenerse de decir una opinión, decir, miren, esto no es, como hubo otros. Dargan, por ejemplo, no, esto no es tiempo para eso, y que ahora que cada quien haga sus interpretaciones privadas, eso, personales, bueno, ¿qué? Pero yo creo que Campo de Moya debió por lo menos guardarse eso. Porque si estamos en un tiempo ya de reelección y tú la quieres apoyar, pues excelente, pero no en una forma que realmente se está discutiendo la parte de la reforma constitucional. Imagínense si el presidente dice que no va. Usted sabe la fealdad política en que ha caído Campo de Moya, porque realmente se ha puesto, ¿cómo diríamos? No la carreta delante de los bueyes, no, sino su deseo particular lo ha puesto por delante del interés nacional, del interés general. Está bien, él es un empresario, y todo el que es empresario en este país lo que busca es beneficio personal. Pero cuando usted está en un gremio, presidente de un gremio, como fue, creo que fue el presidente de la Asociación de Industria, usted debe respetar diríamos, algunas reglas. Porque ¿qué es la Constitución? La Constitución es, como hemos dicho, esos son ese conjunto de reglas, de normas, leyes que van en beneficio para regular la vida de la gente y del poder, para regular el poder. Pero si el poder se ensaña contra la propia Constitución y la destruye o la ataca, es como crearle una especie de mutación al cuerpo, como digo yo, diríamos, esa composición genética vendría siendo como todas esas leyes son como los genes, el ADN del país, del Estado. Es la Constitución, el fenotipo, el genotipo, decía yo, haciendo un símil con la biología de las células o del cuerpo o de los seres vivos. Y realmente como que choca eso. Otras declaraciones que uno ve, porque decía Lilis, y siempre hay que recordar a esta gente del pasado, son inteligentes pero no entienden. El caso de Amarante. Amarante Varela envía una carta. Carlos Amarante, dirigente del PLD, viejo, histórico, fue senador por la provincia de Payá, secretario de Educación y otros cargos públicos que ocupó en el gobierno de Leonel Fernández. Ahora objeta a Leonel Fernández de tal forma que Leonel es el culpable de la posible crisis que se levante en ese partido. Por ambicioso, porque Leonel es un ambicioso, y además porque él y su gente están creándole un ambiente hostil al presidente, señalándole que no puede ser que el presidente quiera reformar la Constitución y que ese no hay marcha atrás. Ese grito de guerra, diríamos, de Leonel Fernández, ese eslogan diríamos, estratégico del decir que no hay marcha atrás, porque si dice lo contrario, entonces la gente va a pensar que el hombre sigue cocinando con agua tibia, como he dicho yo aquí. Pues le enrostra a Leonel Fernández que no debe participar, cuando Leonel Fernández es el que tiene el verdadero derecho constitucional de aspirar en ese país, igual que ellos. Todos tienen el mismo derecho. Ahora, el que no tiene el derecho es el propio presidente, porque tiene un impedimento constitucional. No que se lo pusieron con una pistola en la sien al presidente. No, él firmó con gusto, convencido de que ya su palabra tenía que cumplirse. Pero parece que la palabra en boca de un presidente, eso no tiene que hacérsele caso, según lo decía Maquiavelo. Yo siempre dije, el presidente Danilo Medina escogió a don Nicolás y votó a don Juan. Prefirió a Nicolás Maquiavelo y no a Juan Bosch. Bueno, ahí tenemos de nuevo las tensiones con las declaraciones de la hermana del presidente, que ha sido realmente unas declaraciones muy destempladas, no hay duda que le han creado un ambiente de tensión
en el país, no de tensión en el sentido de que pueda provocar desórdenes ni nada de ese tipo de cosas, porque eso vendría tal vez después, pero no hay duda que han sido unas declaraciones poco políticas, estresantes, vamos a llamarle así, mejor. Han sido estresantes. ¿Por qué? Porque había cierta espera de que el presidente, bueno, decida lo que va a decidir. Algunos hemos puesto en duda que él se lance. Yo soy de lo que creo que él no tiene la posibilidad de entrar, porque si entra, como decía yo ayer, está entre esos dos males, decidir entre dos males, o el plebiscito para luego habilitarse como candidato y luchar contra Leonel Fernández. Y eso no va a ser fácil. No creo que eso va a ser fácil, porque sería una lucha realmente que habría que ir preparado con aquellos armazones que usaban los caballeros medievales del medioevo, porque no es fácil una lucha interna entre dos líderes como son Leonel Fernández y Danilo Medina. Ahora, al presidente, además de su hermana, que ya se declaró y que puso en evidencia las cosas de la intimidad familiar, vamos a llamarle así, porque ella es su hermana. Pero todo el mundo sabe que alrededor de un presidente hay todo un anillo, como decíamos ayer, de sentida amistad, de íntima y sentida amistad con el presidente, que le asusan, otros que le susurran que pueden ser una suerte de hechiceras o diosas de las brujerías y cosas de eso, que hay gente que se presta para todo. Esos, sumado, por ejemplo, a estos ahora congresistas que le están susurrando y demostrándole que ellos tienen una fuerza cada uno individual, que decíamos nosotros que eso es para ellos, realmente buscar el apoyo del presidente para su reelección como senadores o diputados, principalmente los senadores que son la cabeza de provincia, pero que ellos tienen que ir a competir en unas primarias internas y eso no va a ser fácil. Entonces, en todo diríamos, en todo este entramado que se ha montado, el presidente se espera que hable en marzo, cosa que parece que no lo va a hacer, pero todavía marzo está prácticamente en la mitad. Él ofreció que en marzo haría algunas declaraciones para fijar posición con respecto a eso, a la reforma y a la reelección. Ahora, pedirle a Leonel Fernández que no participe cuando ya Leonel ha hecho todo un trabajo político a lo externo y a lo interno del PLD. Si el presidente lanzase o se levantara con un argumento de que él va a tener que sacrificarse porque él es un hijo del destino, que él tendrá que, ese sacrificio, cueste lo que cueste, él lo va a emplear para que la patria le utilice, sería desconocer, primero, no cree, o él no creería en esa plataforma electoral o esa estrategia pragmática de las firmas, él no creería en esas firmas. Porque si él creyera en esas firmas, como plantea el doctor Fernández y sus principales colaboradores, si hay 2 millones de firmas, sería más que una locura, una travesura del presidente, lanzarse a distorsionar todo aquello, sabiendo que con una fuerza como esa no puede él optar a nada que no sea transarse.
con Leonel Fernández, porque Leonel no es un candidato cualquiera, esa es la pura verdad. Y además, un hombre con la experiencia de haber sido 3 veces presidente de la República, presidente de ese partido, del PLD, y que tiene una obra social hecha y política inconmensurable prácticamente. Entonces, las circunstancias favorecen ¿a quién? A Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández se ve la víctima. El presidente tendría que lanzarse a desconocerse a sí mismo, a desconocer su propio partido, a crearse un ambiente todavía más estresante con el pueblo, porque hay que ver cómo reaccionaría la gente cuando el presidente diga que él de nuevo le ofrece a este país sus servicios. Porque yo recuerdo en el 16, el presidente dijo, van a haber decisiones trascendentales a partir del 16. Y miren a ver dónde están. Aquí se conocieron 2 leyes de las ofrecidas hace años. Se ofrecieron 2 leyes que se sacaron realmente sin estar bien cocidas, bien horneadas. Se sacaron del horno realmente en forma apresurada y ahí están los cuestionamientos con la ley electoral y la ley de partidos políticos. Pero ahí hay leyes que tienen 10 años que no la mueven del Congreso. Y el Código Penal, el Código Procesal Penal, ahí hay ley, la ley de territorial, la ley de agua, la ley de semilla, la ley de incluso fitosanitaria, que yo he hablado tantas veces de eso. Ahí hay muchísimas cosas que están, pacto fiscal, pacto eléctrico, todas esas cosas, la seguridad social. Bueno, un reguero de leyes andan ahí paradas. Y lo trascendental del segundo periodo del presidente, hemos seguido con sus visitas que él tiene, no ha descontinuado las visitas sorpresas. Entonces, en ese ambiente realmente, ya mucha gente ha opinado, podemos decir que ese es un tema que no ha sido inopinado, los argumentos no han sido inopinados. Tenemos un presidente que entraría en una lucha realmente feroz contra Leonel Fernández y ¿qué hace el poder? El poder corrompe, el poder construye, el poder oprime, el poder destruye, el poder edifica, el poder avasalla, el poder derrumba. ¿Qué más? Vamos a ver, yo tengo muchísimas cosas que anoté aquí. Pero el poder es extraordinario, esa es la verdad. Impone, domina, somete, subyuga, vence, esclaviza, abusa, invade, ocupa, asalta, pelea, asedia, apresa, reprende, molesta y mortifica al poder. Esa es la verdad. Pero el hegemonismo no puede despreciar la razón. Repito, el poder puede hacer todo eso, pero el hegemonismo no puede despreciar la razón. Y la razón es que las circunstancias, señores, se han confabulado con Leonel Fernández. Esa es la verdad. Por lo menos, si usted ve los actos de Leonel, que no hay que enseñárselo a nadie, que no sea mostrando las imágenes de sus videos que se filman o se editan en los... No se editan, crudos se sacan de los lugares donde tienen... Y las manifestaciones que vemos, que incluso la oposición luce despistada, luce desorientada. Hoy yo veo unas declaraciones de Luis Abinader,
Luis Abinader le falta contundencia. Si usted quiere ser un líder, usted tiene que tener contundencia en sus palabras. Ah, que el PLD, miren lo que está, poniéndole presión a los empleados públicos. No, eso no es el PLD, eso es una tendencia. Es más, eso es el poder, que es otra cosa. Usted lo que tiene que estar concentrado, si es verdad que quieren el país, es que se respete la Constitución, haga que se respete la Constitución. Que ahí le ha faltado contundencia al PRM y por eso Leonel Fernández, como yo he dicho, las circunstancias se han confabulado con él. ¿Por qué? Porque se ha puesto profundamente, siente con razón que hay una amenaza de mutación contra esa constitución génica de la Constitución. Pero el PRM, que es un partido que hace una retórica peñagomista, Peña Gómez era un líder. Y yo sé que hay gente que le gusta y hay otra gente que no le va a gustar lo que yo digo. Pero Peña Gómez fue un líder que si usted lo invoca en ese partido PRM, que es una hechura de ese PRD, si usted invoca a Peña Gómez ahí, tiene que ser contundente, como fue Peña Gómez con dos presidentes del PRD, que teniendo la opción de ir a una reelección, no se atrevieron. O sea, el poder no absorbió a Peña. No es verdad. ¿Por qué le temía a don Antonio Guzmán y Salvador José Blanco y los acólitos que tenían el poder? Los dos. ¿Por qué le temían a Peña? Porque Peña Gómez era el líder de ese partido. Y si Peña Gómez decía, no va porque los principios están por encima de los deseos particulares de ustedes. Y ninguno de esos dos líderes, con el poder en sus manos, con todos los empleos, igual que como está el presidente Medina, ¿qué hicieron? Tuvieron que abstenerse. O don Antonio no se hubiera metido en la reelección, impide que se fuera a la presidencia Salvador José Blanco. Ah, pero ¿qué pasó? Peña Gómez estaba ahí. Invoquen eso, háganse sentir ustedes de que esa constitución, de la única forma que puede ser variada es si el PRM de Luis Abinader y de Hipólito Mejía no entra en connivencia con el poder. Porque por eso es que el poder corrompe, porque compra, soborna, oprime, mete preso, liberta, todas esas cosas. Todo eso que yo mencioné ahí. Molesta, destruye, construye, edifica, aplasta, avasalla, todo eso que yo leí ahí. Pero se lleva por delante hasta la misma oposición. Si no hay carácter para usted actuar en beneficio de la nación y no en perjuicio de la nación, una de dos, pero no son contundentes, entonces le falta contundencia a Luis Abinader. Por eso Leonel Fernández, repito, se han confabulado las circunstancias con él porque ha actuado como un verdadero contrapoder del poder. Es decir, todas esas condiciones que reúne el poder tiene que enfrentarse desde un lado opositor o de contrapoder. Leonel Fernández ha tenido que aceptar todo eso, pero lo aceptó en la primera vez, con la primera reforma como degüello, la entrega del cordero. Eso está en la Biblia. La entrega del cordero, la sangre del cordero, el degüello. Pero eso fue en el 2015, bajo circunstancias que el propio Leonel Fernández ha dicho, que él no tenía una estructura para luchar contra eso. Primero, confió en la palabra de Medina. Segundo, que él era partidario de un segundo también mandato por reelección. Y que aunque el presidente también había jurado y había abominado de la reelección, el presidente le gustó el cargo y le ha gustado tanto que ha querido seguir ahí y tiene las intenciones de hasta de convertirse en un dictador si quisiera, porque cuando vengan 4 años más va a volver a lo mismo. Es decir, su hermana Lucía, que va a estar más madura, va a decir lo mismo en 4 años más. En el 24 va a decir, señores, pero es que mi hermano es lo mejor. Así decían las hermanas de Trujillo, japonesa y doña, qué sé yo, ¿cuáles eran las otras? Doña Marina,
Eh, ¿Cuáles son las otras hermanas del jefe? Doña Marina, japonesa. Ay, Dios mío, no recuerdo más. Bueno, ya, está bien. Esas dos hermanas, incluso las hermanas de Elito, doña Emma decía lo mismo, que en paz descansen todas esas damas respetadas y queridas de los dominicanos unas y odiadas otras. Pero le voy a decir lo siguiente, a nadie le amarga el dulce, como dice un amigo mío. Las familias son la sangre y la interconexión ahí, y no es verdad que Lucía va a decir en el 24, no, ya mi hermano ya se cansó de gobernar. No, Lucía, usted va a decir lo mismo. El presidente en el 24 va a estar jovial, si está sano, si no le viene un inconveniente de salud. El presidente va a seguir con su ritmo de trabajo y en el 24 va a ser lo mismo. Y en el 28 también. Y después van a decir, no, hombre, espérate, vamos a alargarle 2 más para que sean 30. Y ahí viene el famoso 30 de Horacio Vázquez. ¿Qué sé yo? Como para ponerle un símil, que nos dejó ese deplorable patrimonio que fue la tiranía de Trujillo. 31 años. ¿Por qué? Porque, porque él es un hombre bueno, sano, trabajador. Don Horacio era un hombre bueno, sano, trabajador, honradísimo. Una señora excelente, magnífico gobierno, muy serio, bien, todo bien. Pero se alargó y se alargó y se alargó y terminó dejándonos un patrimonio, repito, deplorable. Entonces, la familia, muy emotiva, su hermana del presidente, ahora falta que el presidente acoja, como dicen, en su santo seno, acoja esas, diríamos, esas sugerencias, esas, realmente, esas cálidas palabras y expresiones. Incluso, fíjense cómo le estimula una personalidad como Campo de Moya, decíamos, un empresario. Pero la señora había dicho, Lucía, que habían 4 empresarios que le ha ido muy bien. Entonces hay que asumir que ese fue uno con lo que ella habló. Los otros seguirán destapándose a ver si no guardan la clandestinidad que no guardó Campito de Moya o Campo de Moya. El asunto es que esa reforma constitucional, pasarla en el Congreso, eso sería una simple reunión, porque ¿quién no sabe ya todo lo que hay ahí? Ahora, el partido de oposición, repito, que maneja Luis Abinader, es el que tiene que ayudar a ponerle freno al desenfreno. Porque si la oposición también se inclina y cae en la doblez y en el canonicato, entonces, ¿qué es lo que espera? ¿Qué espera el país? Tiene que haber un contrapoder. Leonel Fernández, repito, ha decidido ponerle freno al desenfreno. Enfrentar esa posición del presidente a lo interno de su partido primero y luego sería también la persona que va a concentrar, diríamos, todo ese esfuerzo opositor que generaría, estresante, repito, que generaría una nueva postulación del presidente, probablemente, quizás lo acojan también. Quizá el pueblo diga, no, nosotros nos sentimos muy bien, aquí estamos ganando dinero todos los dominicanos, la economía va muy bien, pero no con la excusa de gente que se supone que son inteligentes, porque esa excusa que buscó el pobre, yo le digo el pobre Campo de Moya, es muy rico, pero es un pobre de espíritu, un pobre, diríamos, un pobre equivocado, vamos a llamarle así. Decir que él va a apoyar la reelección porque hay un crecimiento económico. Hoy, ¿qué era lo que había cuando Leonel Fernández? El crecimiento comenzó en el 2004. ¿O no se acuerda Campo de Moya que había crecimiento en el 2004? ¿Y por qué entonces no dijo lo mismo en el 2011?
O en el 2002 y le dijo a Leonel, no, espérate, el empresariado te apoya. Él no dijo eso. Realmente, la gente tiene que ser inteligente. Y si no va a hablar con inteligencia, entonces usted lo que tiene que hacer es callarse. Y yo creo que realmente esas dos personalidades, tanto doña Lucía como Campito y Amarante, que hay que incluirlo, porque eso no tiene, porque tiene interés particular también. Pero realmente eso lo que han creado son una situación, repito, incómoda para el propio presidente, que ahora tendrá que ir sopesando todas esas cosas, si es que no lo ha enviado, pero si lo envió a hablar por él, para calar o medir la reacción, el presidente debe estar advertido que hay una reacción realmente muy sonora, muy ríspida, y hay que leer esas redes y oír la gente. Yo creo que el presidente tiene que tumbarse, como hacían los apaches, tumbarse y oír con ese oído puesto a la superficie del suelo. Oír las cosas con calma, oír ese remesón tectónico que se crea cuando hay un terremoto, en este caso virtual, un terremoto político, que pueden ser sus palabras de aceptación, porque personalidades de la vida nacional le inducen a hacer ese sacrificio. En el 1970, Joaquín Balaguer citó 3 personalidades que lo indujeron a él a presentarse a la reelección. Y fue un argumento que pocos se lo creyeron al propio presidente Balaguer. Pero él buscó de muleta a una personalidad como don Quiquí Enrique, lo citó a doña Urania Montaz, una profesora de todas las generaciones de este país, y a una señora Miama, que no recuerdo su nombre ahora. Pero él citó esas 3 personalidades, que eran gente no de la valla, no eran gente mejor dicho, del ron, de la gallera, del medio político, sino gente realmente de vida independiente y de gente de una conducta cívica ejemplar, y que si venían de esos sectores, entonces él se veía obligado a participar en la reelección. Y eso fue la primera. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos.